Buenas tardes. Mi nombre es Blanca Estela Ratia Sandoval. Me encuentro dando clases en el CBT 2 Lerma, ingeniero Juan Celada Salmón, en la carrera de técnico en mercadotecnia. En este caso en específico, vamos a ver dos temas o dos resultados del aprendizaje relacionados con el submódulo 2. En este caso es auxilia en la investigación de las necesidades del cliente. En la unidad 1 se refiere a identificar las generalidades de la investigación de mercados. Los resultados del aprendizaje son identifica conceptos básicos de investigación de mercados. Y vamos a empezar con la definición de investigación de mercados que nos da el autor Kotler. Se define como un diseño sistemático, la recolección, el análisis y la presentación de datos y conclusiones relativos a una situación de marketing específica que enfrenta una empresa. Como sabemos, hay varias definiciones, pero creo que esta es una de las más acertadas, puesto que Kotler se dedicó prácticamente toda su vida al estudio de la mercadotecnia. También nos hace mención de 7 características de una muy buena investigación de mercados. Es decir, cuando ustedes realizan una investigación de mercados, estas son 7 características que regularmente te encuentras en ellas. Obviamente hay más, pero estas son como que las más comunes. Una de ellas es el método científico. La segunda es la creatividad que llegas a utilizar en esta investigación para la obtención de tus datos. El uso de los métodos múltiples, es decir, que los investigadores pueden utilizar alternadamente varios métodos de acuerdo a las necesidades de la investigación que estén realizando. La interdependencia de datos y modelos, el valor y costo de la información, es decir, tratar de cuidar todos los costos que se llegan a tener para que nuestra investigación pues nos haga un poco más económica. Regularmente también hace alusión al escepticismo sano y al marketing ético que nosotros estamos trabajando o que debemos de trabajar como profesionales en la mercadotecnia. Cuando nosotros realizamos una investigación de mercados, llevamos un proceso a cabo. En este caso, son 6 pasos en específico. El primero de ellos es definir el objetivo, que nos lleva a efectuar el análisis situacional y a hacer una investigación informal. Y hasta este momento es cuando llega el paso o el turno a preguntarnos, ¿se refiere más estudios? Y si mi respuesta es no, pues entonces terminaríamos el proyecto e informaríamos los resultados. Pero si la respuesta es sí, entonces planearíamos y llevaríamos a cabo la investigación formal, analizando los datos e informando los resultados para que al final nosotros demos seguimiento a que se estén llevando a cabo las recomendaciones que dio el experto. A continuación explicaré un poquito más a detalle cuáles son las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los pasos. En el primer paso, que se refiere a definir el objetivo, lo que normalmente sucede es que el objetivo es resolver un problema, pero no siempre es así y con frecuencia nos sucede que el objetivo es entender o definir mejor un problema u oportunidad. A veces el objetivo es solo determinar si hay un problema o no. Muchas veces tenemos como que esa parte de no entender un poco qué es lo que quiero investigar o estamos un poquito perdidos. Y a veces en realidad no necesitamos realizar una investigación de mercados, pero cuando iniciamos el proceso, esto nos lo va de alguna forma reafirmando. Al avanzar más, tú te vas dando cuenta, ¿no? Por eso es que está esa toma de decisiones a la mitad del proceso. El segundo paso es realizar el análisis situacional. Y este se refiere a realizar una investigación de fondo que ayude a refinar el problema indagatorio. En este paso se trata de obtener información acerca de la compañía y de su ambiente de negocios por medio de una investigación bibliográfica y sobre todo de un extenso trabajo de entrevistas con funcionarios de las empresas. El análisis situacional
En el análisis situacional, los investigadores tratan de precisar cuál es la definición del problema y sobre todo de elaborar una hipótesis de prueba, ¿no? Donde esa hipótesis nos dé una suposición de encontrarla y que sugeriría una solución a un problema. El paso 3 es hacer ya una investigación informal que consiste realmente en reunir información de la gente que está dentro y fuera de la empresa. En este caso pueden ser intermediarios, competidores, agencias publicitarias y los propios consumidores, ¿no? La investigación informal es un paso crítico en el proyecto porque, como yo les decía, esta determinará si se necesita más estudio o si con esa información que ya tenemos es suficiente para aclarar ese problema que nosotros tenemos. Y pues muy a menudo se puede tomar alguna decisión con la información de esta investigación informal y pararlo ahí, ¿no? Y en caso de que no sea así, pues entonces nos seguiríamos a plantear una investigación formal, donde aquí se determina que se va a seguir la investigación y qué es lo que tiene que suceder a partir de ahí, es determinar qué información adicional se necesita y cómo la vamos a obtener. Y para esto utilizamos los datos primarios y los datos secundarios. En este caso, pues se pueden utilizar por separado, pero comúnmente en una investigación de mercados utilizamos ambos. Los datos primarios son los datos nuevos, reunidos específicamente para el proyecto que se pretende llevar a cabo. Y los datos secundarios son datos disponibles, captados con anterioridad para algún otro propósito. Por ejemplo, los datos de un grupo dedicado al comercio industrial se mostraron las diferencias en preferencia, por ejemplo, de alimentos, del comportamiento de las compras de los hombres, de las mujeres, es decir, por sexo, y pues en realidad estos son datos secundarios que pueden aportar mucho a la investigación que estamos realizando, ¿no? Dependiendo de cuál es el escenario situacional en el que nosotros estamos. Y también es válido recomendar, ¿no? O decir que uno de los errores más comunes y más grandes que cometemos en una investigación de mercado es reunir datos primarios. Y no es que sea un error, sino que lo hacemos antes de investigar los datos secundarios. Aquí la recomendación es allegarse de toda la información a través de fuentes secundarias, es decir, todo lo que está externo a la empresa, para tener una mayor idea de la percepción de los clientes. Y después de tener esto, entonces sí nos enfocamos a completar esa información secundaria con fuentes primarias de nuestra empresa, de donde sale pues primordialmente, ¿no? Por lo común, la información secundaria se puede recolectar con mucha mayor rapidez y mucho a menor costo que los datos primarios. ¿Por qué? Pues porque finalmente te lleva muchísimo tiempo el estar investigando ciertos datos dentro de tu propia empresa, ¿no? Que te va a quitar, ¿qué? Tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, a eso se refiere este comentario. El quinto paso es analizar los datos e informar los resultados. Y aquí, como bien nos dicen, ¿no? El valor de la investigación realmente lo determinan los resultados. ¿Por qué? Porque depende de un análisis y de la interpretación que hagamos para que esto sea la clave para que nuestro proyecto sea exitoso. Aquí podemos manejar a lo mejor la última tecnología y procesar muchísimos datos, pero finalmente lo que necesitamos es como ese lenguaje fino que nos pueda traducir a los gerentes que están requiriendo, por ejemplo, esa información o esa investigación de mercados, o a las personas que toman decisiones, que nos traduzcan toda esa gama de información que se investigó y que se pueda aterrizar para realmente ver y tomar una decisión correcta, ¿no? Que eso es lo principal que busca una investigación de mercados, ¿no? O sea, realmente información útil que te ayude a tomar la decisión correcta para que tu empresa no pierda y al contrario, ¿no? Sean todos los ganadores, tanto la empresa como los propios consumidores. Entonces, aquí la mayoría de los proyectos requieren un informe escrito,
por lo que comúnmente va acompañado con una presentación verbal, porque como les decía, ¿no? Nos hace falta ese tipo de traducciones, ¿no? Es un factor importante que debemos tomar en cuenta, que debemos ser capaces, obviamente, de tener esa eficacia y esa habilidad de poder adoptar la perspectiva o el punto de vista que tiene el gerente o la persona que nos contrató para poder entender un poquito cuál es su necesidad y traducirle las respuestas que nosotros encontramos. Y por último, está el paso de dar seguimiento, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Y no porque sea el último tenga menos importancia, porque aquí lo que nos dicen los expertos es, de nada sirve que tú hayas invertido tiempo, dinero y esfuerzo en realizar una investigación de mercado si no le vas a dar el seguimiento correcto. Y se refiere más a esta parte, ¿no? O sea, ya se gastaron, ya se consumieron estos esfuerzos, ahora tengo que dar un seguimiento puntual a las recomendaciones que me están haciendo los expertos para realmente ver resultados en eso que ya se invirtió, ¿no? Sería totalmente incorrecto ignorar esta fuente de información si realmente no la vamos a utilizar, ¿no? Y prácticamente esos serían los 6 pasos que manejamos en una investigación de mercados, a grandes rasgos. Obviamente cada uno de los pasos pues tiene su singular proceso, ¿no? O pasos a seguir. Y dentro de la investigación es importante ver 2 conceptos. Uno es la investigación cuantitativa y el otro es la investigación cualitativa. Y sí es importante saber qué es para poder aplicarla correctamente. Entonces, aquí damos paso un poquito a estos 2 conceptos que se manejan mucho en la investigación. Y la investigación cuantitativa es un modelo de investigación que tiene como propósito la determinación de leyes universales que expliquen el objeto de estudio, razón por la cual se fundamenta en la observación directa, la comprobación y la experimentación para generar datos numéricos, cuantificables y verificables. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el método cuantitativo pretende alcanzar una objetividad en las conclusiones del estudio que se estén realizando, y esto tiene que ser con ayuda de nuestros datos numéricos. Sobre todo, la base de constituye una hipótesis y posteriormente procura demostrarla a partir del levantamiento de los datos cuantitativos recolectados por medio de instrumentos y experimentos de diferente situación, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, las técnicas de medición que más se utilizan son los cuestionarios, las encuestas, las estadísticas, las listas de cotejo, los experimentos, la observación cuantitativa propiamente. En contrario a la investigación cualitativa. Esta investigación nos dice que estudia las prácticas sociales, que comprende cómo las realidades complejas y simbólicas pueden ser reducidas a valores numéricos. La investigación cualitativa toma en cuenta el universo subjetivo, modalizado por los valores, creencias, preferencias, opiniones, sentimientos, patrones, etcétera, de nuestra sociedad. Todos estos elementos aportan datos para el conocimiento de la realidad analizada, y algunas de las técnicas que se utilizan comúnmente son las entrevistas, los cuestionarios, las historias de vida, la observación del participante, los grupos focales o focus group y las notas de campo. Entonces, sí hay bastante diferencia entre una y otra, ¿no? Y lo podemos ver en este cuadro, donde nos dice que la investigación cualitativa puede descubrir ideas con objetos generales de la investigación, puede observar e interpretar, pero no tiene una estructura rigurosa y los resultados son muy subjetivos. Y también nos comentan que las pequeñas muestras son pequeñas muestras en ambientes naturales, en contra de la investigación cuantitativa, ¿no? Donde ahí manejamos una hipótesis. Es decir, yo tengo que probar esa hipótesis que estoy suponiendo, ¿no? Pero ya mediante una investigación tengo que medir y tengo que probar, tengo que
categorizar estas respuestas que me da toda esta información que estoy obteniendo y tengo que dar unos resultados objetivos, aunque no sea lo que a mí me guste, pues si ese fue el resultado, lo importante es demostrarlo así. Y las muestras son muy amplias para producir, obviamente, resultados más generales y de alguna forma que sean más válidos, ¿no? Esta es como la aplicación del método científico, en pocas palabras, en una investigación de mercados. Entonces, este es como que los dos tipos de investigación, pero vamos, la que más utiliza la investigación de mercados, pues es la cuantitativa. Son ambas, porque al final terminas aplicando ambas, pero creo que siempre tiene más peso esta parte cuantitativa porque tienes forma de comprobar lo que realmente investigaste, ¿no? Y que tiene un sustento para entonces llegar a una conclusión que va a ser enriquecedora para la persona que lo está solicitando y que pueda tener una respuesta o una aplicación en su toma de decisiones lo más acertada posible, ¿no? Esa es la idea en realidad. Y aquí se terminaría el tema. Como pueden ver, es muy general, pero sí nos da una idea de lo que es una investigación de mercados y más o menos qué es lo que involucra, ¿no? Y con eso terminamos. Que tengan una buena tarde.